aquí uno de ustedes me hizo una pregunta acerca de los profetas. Si hay profetas en este tiempo, si los apóstoles existen, ¿qué dice la Biblia? Algunos que apoyan, otros que no apoyan. Pero aquí nosotros no seguimos a lo que dicen los hombres. Aquí nosotros no seguimos a lo que dicen las religiones o los movimientos o las denominaciones. Aquí vamos a ir a la Biblia. La Biblia es clara. La Biblia, recuerde que la Biblia tiene todas las respuestas para cada pregunta que nosotros nos hagamos. Amén. Así que el día de hoy vamos a ver el tema profetas y apóstoles. El título sería el ministerio de profetas y el ministerio de apóstoles. ¿Sigue vigente? ¿Qué dice la Biblia? No es lo que piense yo o los pastores, que es lo que dice Dios a través de su palabra. Vamos a la Biblia, por favor. Todos nos ponemos en pie. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 3. Primera de Corintios, gloria a Dios, capítulo 14, verso 3. Pero ahora quiero que usted anote todos los textos y lo aprenda de aquí, porque ya he enseñado 2, 3 veces, creo esto, y quiero que lo aprenda bien, para que usted pueda defender el Evangelio. Lo tenemos, 1 de Corintios, capítulo 14, verso 3. ¿Lo tiene? Bien, muchísimas gracias a los que se han puesto de pie. Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Y la iglesia dice, palabra de Dios es esta. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Una vez más, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Oremos. Padre mío, te damos gracias de todo corazón por este privilegio enorme que nos permites tomar tu palabra una vez más y lecturarla, amado Dios del cielo. Que en esta hora seas tú, Señor Dios mío, hablando a cada una de nuestras vidas, Señor Dios mío. Nosotros nos humillamos delante de tu presencia, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que sin ti no somos nada ni nadie. Tú eres el único grande, tú eres el único de la sabiduría absoluta, Padre mío. Y en este momento que sea tu Santo Espíritu quien hable a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Padre mío, y abre nuestro entendimiento, danos sabiduría del cielo, Padre mío, para poder aprender tu palabra y no, Señor Dios mío, hacer caso, dejarnos llevar, Padre mío, por pensamientos de hombre. Gracias te damos de todo corazón, Dios de la gloria, y declaramos victoria en esta hora, en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, atamos a todo principado, a todo espíritu que no glorifica tu nombre, y en el nombre de Cristo Jesús lo echamos fuera de este lugar, Padre mío, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, y mantengamos la Biblia abierta. Gloria a Dios. Voy a pedir su mayor atención, porque esto es crucial. A mí me gusta cuando la gente hace preguntas, y la verdad que yo he sido el más preguntón, creo yo. Siempre he estado preguntando, y no preguntaba a los hermanos, yo siempre preguntaba a Dios. Yo siempre le preguntaba al Espíritu Santo, conversaba con el Espíritu Santo. ¿Usted sigue conversando con el Espíritu Santo? ¿Lo hace? La gente conversa con Dios y ora, Dios mío, Señor Jesús. Y bien pocos son los cristianos que conversan con el Espíritu Santo. Y decíamos la vez pasada que el Espíritu Santo debe ser nuestro amigo por excelencia, el que nos enseña. Él es el maestro por excelencia. Él es el que, la función del Espíritu Santo va más allá de hablar en lenguas, va más allá de saltar, va más allá de hacer cualquier señal. El Espíritu Santo, la función principal del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? Es que usted conozca la palabra de Dios.
Esa es la función principal que tiene el Espíritu Santo. Porque aquel que conoce la palabra, conoce a Dios. Si usted no conoce la palabra, usted no puede conocer a Dios. Y si usted no conoce a Dios, pues entonces usted no ama a Dios. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Solo se ama lo que se conoce. Y nosotros conocemos a Dios por la Biblia, por su palabra. No lo hemos visto, pero sabemos quién es Él, su grandeza, su poder, su gloria, su amor infinito, gracias a través de su palabra, la Biblia. Y es la Biblia la que nos enseña. Entonces, punto número 1, absolutamente nunca el Espíritu Santo va a contradecir la Biblia. Nunca. La Biblia es la autoridad máxima en la iglesia. Más allá que el pastor, más allá que el maestro, más allá que cualquier profecía, está la palabra de Dios. El apóstol Pedro decía: tenemos pues la palabra más segura, en el cual hacemos bien a oír. Nuestro hermano Carlos busca el texto en segunda de Pedro, si mal no recuerdo está. Tenemos la palabra profética, nuestro hermano pastor también nos ayuda. Y siempre debemos centrarnos en lo que dice la Biblia. Recuerde que la Biblia es la que nos habla de todo ello. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos: ¿existen profetas en este tiempo? Porque hay muchos en la tele que dicen que son profetas. Existen apóstoles en este tiempo. Y estoy hablando del ministerio, escuche bien, del ministerio, de los 5 ministerios que Dios estableció, que el mismo Jesucristo estableció. Hay 5 ministerios que el Señor estableció en el libro de Efesios, como lo vamos a ver más adelante. La pregunta es: ¿están vigentes? Porque hoy hay mucha gente que se hace llamar profeta. Hoy hay mucha gente que se hace llamar apóstol y quieren ser mayores que los pastores. Ya no me digas pastor, dime apóstol. Ya no me digas pastora, dime profeta. Porque hoy es así. Los pastores ahora ya no quieren llamarse pastores. El hombre es el apóstol y la mujer llega a ser la profeta. Y no existe palabra profeta para la mujer. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? No confundamos los dones con los ministerios. El ministerio, según la Biblia, es puesto por el mismo Dios. Nadie elige ser pastor. Yo no me puedo preparar para ser un evangelista. Por más que yo estudie, vaya a un instituto bíblico, me capacite, me pueden dar un diploma, me pueden dar un carnet. Pero si Dios no me ha llamado, si Dios no me ha levantado en ese ministerio, por lo tanto, me pueden llamar los hombres, me puedo llamar yo, me puede llamar el diablo también, porque el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. Hay 4 llamados. Te llama el hombre, te llamas tú mismo, te llama el diablo o te llama Dios. Y Dios es el único que ha puesto y establecido los 5 ministerios. Y hoy vamos a demostrar que en este tiempo, en el Nuevo Testamento, desde que empezó para adelante, ya no hay más profetas ni apóstoles. Según lo que pienso yo, no, porque lo que pienso yo no sirve. Aquí sirve lo que dice Dios a través de la Biblia. ¿Cómo era el profeta en el Antiguo Testamento? Veamos las características de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Malaquías, Elías eran hombres solos, apartados para con Dios. Vivían en el desierto. Y cuando Dios le daba la palabra, ellos venían y decían la palabra. ¿Y qué era el profeta? Aquel que hablaba acerca del futuro. La profecía en el Antiguo Testamento, cuando el profeta hablaba, era para dar cumplimiento sobre un evento que iba a suceder en el futuro. Eso era en el Antiguo Testamento. Elías, Isaías y todos los profetas del Antiguo Testamento, todas sus profecías hablaban de algo, hablaban de alguien, y era de Cristo. El 60% de las profecías eran mesiánicas. De todas las palabras que los profetas hablaban del Maestro, hablaban que venía el Mesías. Y bien pocas, un pequeño porcentaje, hablaba de eventos futuros, como lo habló Joel, como lo hablaron algunos profetas del Antiguo Testamento, para hablar cosas que se iban a pasar en el futuro, que han acontecido, que están aconteciendo y que van a acontecer todavía.
porque Isaías habla incluso del milenio, de lo que habría en el milenio. Entonces la palabra del profeta, del ministerio profético, era para eso. Ahora, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta: la Biblia ya está sellada, la Biblia está terminada. Los profetas, todo lo que los profetas hablaron está en la Biblia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la profecía en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías. En el Antiguo Testamento se hablaba de lo que iba a pasar en el futuro. Y está escrito, está en toda Biblia. Pero la Biblia fue sellada. La Biblia fue terminada. El apóstol Pablo, donde acabamos de lecturar, lea conmigo nuevamente 1 Corintios 14:3. Nos muestra cómo iban a ser los profetas o el ministerio, el que tenía el don de profecía, y para qué serviría. ¿Para qué servía en el Antiguo Testamento la profecía? Para hablar del futuro, para hablar del Mesías. Pero en el Nuevo Testamento, escuche, en el Nuevo Testamento, desde la iglesia es formada hasta nuestro tiempo y hasta que Cristo venga, la profecía tiene una función y sirve para tres cosas nada más. No puede hablar del futuro. No puede venir un hombre y decir: yo soy profeta y yo profetizo que tú te vas a casar con fulano, que tú te vas a casar con María, con Teófila. Eso no es profecía. Eso es agorería, eso es adivinación. Y es por eso que muchas iglesias se han partido, muchas iglesias se han dividido. ¿Por qué? Porque hay falsos que dicen, Dios que va a venir en tal fecha. Y usted ha visto, ha habido tantas profecías de religiosos que han profetizado que Jesús iba a venir, que se iba a terminar el tiempo en tal fecha, y nunca ha pasado, porque la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, solamente Dios. La profecía en este tiempo, desde que se empezó el Nuevo Testamento, desde que la iglesia fue formada hasta nuestra época, solamente tiene tres funciones, según Dios. El apóstol Pablo escribió de esto. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Qué dice? Edificación. Dios habla para edificar la iglesia, para unir, para sumar, no para dividir. Usted ha visto profecías que dividen, que forman, hacen grupos. Eso es del diablo. Eso no es profecía. Que Dios me reveló que vas a tener un carro. Eso no es profecía. Eso es mentira del diablo. Porque el diablo es padre de toda mentira. Hasta el día de hoy, hasta este año 2019, sigue habiendo mucha gente, pero mucha gente, cristianos entre comillas, que no conocen a la palabra, que no conocen a Dios y se dejan guiar por las falsas profecías. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también lanza falsas profecías. El diablo también en las iglesias habla lenguas. Y es por eso que Dios dejó el don de interpretación de lenguas. Hay gente que entra dentro de las iglesias y maldice con lenguas, pero como nadie lo entiende, todo el mundo se traga el cuento. Y es por eso que las iglesias se enfrían, se dividen, se parten, se cierran. Satanistas entran a las iglesias, brujos entran a las iglesias, hasta se bautizan también en las aguas, suben al altar, caen, hacen caer a la gente en adulterio, en fornicación. Yo he visto tantas cosas. ¿Por qué? Porque la gente ignora algo, que la profecía, dice la Biblia, que solamente está ahora para tres cosas. Ya no hay nada más revelado. La palabra profetizar significa revelar algo. Y la revelación, ya no hay más revelación en este tiempo, porque la revelación fue sellada, terminada con el Apocalipsis. La Biblia dice que la profecía, el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificar, para exhortar. ¿Qué es exhortar? Llamar la atención. Si tú estás andando mal, estás haciendo las cosas malas, entonces la palabra, porque cuando tú hablas la palabra, tú estás profetizando. Mucha gente piensa que hablar en lenguas, eso es profetizar. O que decir cosas que van a pasar es profetizar. No es así. Todo aquel que toma la palabra, la Biblia, y la habla, está profetizando. Porque está hablando ¿de quién? De Cristo. Está hablando de lo que va a pasar en el futuro. Todo lo que tú hablas de la Biblia a través de tu boca se llama profetizar. Y la Biblia nos dice que es para eso, para exhortar y también
para consolar. Porque a veces nosotros nos sentimos heridos, golpeados. Y la profecía sirve para eso, para consolarte. Y Dios te habla a través de la palabra. ¿De qué palabra? ¿De qué profecía? De la palabra. Entonces tú estás herido y alguien viene y toma la palabra. Hermanito, te quiero dar una palabra. Y esa palabra llega a tu corazón y te habla y penetra dentro y te consuela. Y te hace ver que hay solución, que en Cristo hay solución, que en Cristo todas las cosas son nuevas. Y te está consolando. Ahora, no solamente eso. Veamos algunos datos más interesantes. Entonces no se olvide de esto que acabamos de decir. La Biblia está compuesta de 66 libros, ¿sí? Y todo lo que Dios quiso a nosotros revelarnos, del cielo, del infierno, del lago de fuego, y todas las cosas que Dios quería revelarnos, fueron escritas en la Biblia. Están completamente en esos 66 libros. ¿Dónde dice eso? La misma Biblia lo dice. En el último libro, Apocalipsis, dice claramente: maldito aquel que le añade o aquel que le quite. Veamos, abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 22, verso 18 y 19. Apocalipsis, a uno lo llaman revelaciones. El último capítulo. Apocalipsis 22, versos 18 y 19. ¿Lo encontró? Quiero que anote los textos, porque aquí no se trata qué dirá, qué sabrá el hermano. Yo sé que es el Espíritu Santo cómo se mueve, porque yo lo he vivido. Y la Biblia nos dice claramente todas estas cosas. Escuche, dice la palabra del Señor: yo testifico, y estas son las últimas palabras de Juan antes de sellar el libro, el último libro. Dice: yo testifico a todos aquellos que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Interesante, ¿verdad? Si alguno añadiere las plagas, las maldiciones vendrán sobre su vida. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen que son profetas? Porque ahora la gente ha perdido el temor de Dios y dice: yo soy profeta, y empiezan a lanzar cosas y hablan profecías ambiguas. Y si usted se pone a analizar, no son profecías de Dios. Y a la gente los turba y los engaña. Tantos falsos hoy que se dicen que son profetas. El ministerio profético terminó. La Biblia es un libro o una revelación sellada. Ya no hay nada que Dios quiera revelar. Téngalo bien presente. Todo lo que Dios quiso revelar ya está en los libros. Y si usted me dice que hay profetas todavía, entonces un profeta habla una revelación. ¿Qué es una revelación? La revelación son verdades nuevas. Entonces, si usted dice que hay profetas, entonces usted está diciendo que hay verdades nuevas que Dios se equivocó, que Dios todavía no supo decir más. Entonces yo no voy a creer en lo que dice la Biblia, sino que lo último que dice está en ese disque profeta que se levanta por ahí. Entonces tendríamos que añadir el profeta X a la Biblia. Pero la Biblia ya está escrito hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, profetizar es hablar nuevas verdades. Y no hay nuevas verdades, señores. Hermanos, no hay nuevas verdades. La verdad es una sola: Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la única verdad y no hay verdades nuevas. Dale fuertes palmas a Jesucristo. No necesitamos nuevas revelaciones. Lo que sí necesitamos es iluminación
de lo que ya está revelado en la palabra. Entendimiento, sabiduría de lo que ya está revelado. Eso sí lo que necesitamos. Porque la Biblia dice en Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces hay cosas que están en la Biblia ya escritas, pero a veces no las entendemos. Es por eso que Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. No dice te revelaré. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que están en la Biblia y a veces no las entendemos. Entonces el Espíritu Santo viene sobre ti y te ilumina, te abre entendimiento. No te dice una nueva verdad, no te dice algo nuevo. ¿Usted ha visto los falsos hoy? Tengo algo nuevo que decir, una nueva revelación. Y muchos han caído. Y eso estaba profetizado, que en el último vendrían muchos falsos, haciendo señales, haciendo milagros, y a muchos se engañarán, aún hasta los escogidos. Dice la Biblia, tenía que cumplirse esta señal. Y es por eso que muchos están cayendo y creyendo a tantos falsos. La Biblia nos habla que debemos ahora tener iluminación de lo que ya está revelado. Efesios, habla su Biblia conmigo en Efesios 1:18. Efesios capítulo 1, verso 18. Mire qué dice Dios. ¿Lo encontró? Bien, lo leo. Dice: alumbrando. Algunas Biblias dicen iluminando, alumbrando los ojos de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado. Es eso lo que nosotros necesitamos. Entendimiento de lo que ya está revelado, o iluminación de lo que Dios ya reveló en su palabra, la Biblia. A veces no lo entendemos, pero el Espíritu Santo, tú entras en oración, ayuno, el Espíritu Santo viene y te habla audiblemente. Y yo lo he experimentado. Audiblemente el Espíritu Santo habla y habla a tu espíritu aquí adentro, en lo más profundo de ti, y te explica cada cosa de lo que tú no entiendes. Vive Jehová, que delante de su presencia estoy. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue iluminando, sigue dando sabiduría para entender lo que nosotros no entendemos, pero ya está revelado, ya está en la Biblia. No hay nada nuevo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale fuertes palmas a Jesús. Entonces, recapitulando, vamos a ir a varios textos. En el Antiguo Testamento, ¿quién eran los profetas? Los videntes, los que miraban el futuro, los que profetizaban lo que iba a suceder en el futuro, los que hablaban del Mesías en el Antiguo Testamento, hablaban algo nuevo que no había pasado y que iba a pasar. Isaías profetizó que el Mesías nacería. ¿Qué más? Y todos los profetas profetizaron que nacería en Belén. Tú, Belén Efrata. O sea, algo que iba a pasar en el futuro y se cumplió. Hoy hay muchos sinvergüenzas que dicen que son profetas y profetizan y casi nunca se cumplen sus profecías. ¿Usted ha visto? Voy a herir la susceptibilidad de muchos, a los que van a escuchar ahora, pero es necesario que lo diga. Hace unos ya días atrás, hace un tiempo atrás, murió un hermano cristiano muy querido por muchos, Julio Melgar, ¿verdad? Tenía muy buenas composiciones. Y todos los falsos profetas profetizaban en público, en sus locales grandes, ahí delante de todos. Profetizaban. Y decía la profeta: Señor, no vamos a aceptar un no por respuesta. Mire, le estaba ordenando a Dios: Dios, yo no voy a aceptar un no por si acaso. Y era la profeta. Profetizamos que vas a ser sano, que vas a ser curado del cáncer. Profetizamos que tus hijos, tus nietos te van a ver en la plataforma. Profetizamos esto, profetizamos sanidad divina sobre tu cuerpo. Profetizamos esto y aquello. Y murió el hombre. Y se murió. ¿Dónde están todos esos profetas? Mentirosos hijos del diablo.
Usted no le puede exigir nada a Dios. La profecía no es para eso. La profecía es para exhortar, edificar y consolar en este tiempo. Y algo nuevo que va a suceder, eso fue en el Antiguo Testamento. Pero la profecía ya está sellada, terminada. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿a quién se le puede llamar profetas? Usted me pregunta, hermano, ¿hay profetas en este tiempo? Sí. ¿Cómo? Son todos aquellos que predican la palabra de Dios, son profetas. Porque todos aquellos que predican la palabra de Dios anuncian el evangelio para exhortar, edificar y para consolar, pero no revelan nada nuevo. No existe el ministerio profético en este tiempo. Sí existe el don de profecía, que es completamente diferente. Nunca se lo olvide. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios y toma la palabra y la predica tal y cual está en la Biblia. Usted está profetizando. Usted está hablando el evangelio. Usted está hablando del Mesías. Usted está hablando de lo que va a pasar. Si usted habla que viene el fin a esta tierra, la Biblia lo dice. Que el Apocalipsis se acerca, la Biblia lo dice. O sea, no hay nada nuevo que nosotros no podamos inventar. Hablar algo nuevo es una revelación. Y solamente los profetas en el Antiguo Testamento lo hicieron. En el Nuevo Testamento, no, mis amados hermanos. Dale fuertes palmas a Jesús. Entonces, mire, no se olvide, no existen nuevas revelaciones. Yo quiero que lo tenga claro, por favor. ¿Existe qué? Iluminación de lo que ya está revelado. Pregunto yo, ¿por qué nosotros, yo particularmente, lucho contra todos estos falsos? ¿Sabe por qué? Porque si yo creyera a las profecías de estos falsos profetas, entonces estaría aceptando nuevas revelaciones. Y yo pregunto a todos los cristianos, ¿por qué nosotros no aceptamos el libro de Mormón? ¿Por qué nosotros no aceptamos el Corán? ¿Por qué? Porque son revelaciones post-bíblicas, o sea, después de la Biblia. El Corán fue revelado 600 años después de que la Biblia fue escrita. Mucho tiempo después, Mahoma, vino un ángel y le reveló, o sea, algo nuevo. Y nosotros no lo aceptamos porque la Biblia ya está terminada. ¿Por qué no aceptamos el libro de Mormón? Porque solamente en el año 1800 y pico fue revelado a otro hombre, dice que otro ángel, el ángel Moroni, se le reveló algo nuevo. Y no lo aceptamos porque es una revelación post-bíblica. Y tampoco aceptamos las revelaciones de estos falsos, mentirosos, lobos rapaces, que dicen que son profetas y no lo son, que tienen nuevas revelaciones y no tienen nada, porque el diablo también habla, porque el diablo también engaña. La Biblia dice que él es padre de toda mentira. O sea, no aceptamos ninguna revelación nueva. ¿Qué significa Apocalipsis? Se ha preguntado, ¿sabe qué significa la palabra Apocalipsis? Revelación final. Apocalipsis significa revelación final. Entonces, si decimos que hay profetas, están revelando algo nuevo, entonces Apocalipsis no es lo final. Entonces Dios se equivocó. Y Dios nunca se equivoca. Escuche, el Apocalipsis revela todas las cosas que van a suceder en el futuro, hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Todo lo que va a pasar, los 21 juicios de Dios que vienen a esta tierra, están escritos en el Apocalipsis. Que la tierra va a ser destruida, está escrito en el Apocalipsis. Que el diablo va a ser encadenado por 1000 años, está escrito en el Apocalipsis. Que la iglesia volverá a reinar en el milenio, está escrito en el Apocalipsis. Que habrá un juicio en el gran trono blanco, está escrito en el Apocalipsis. Que Dios habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, está escrito en el Apocalipsis. Entonces no hay revelaciones nuevas. Quítese la venda de los ojos. Es más, la Biblia prohíbe, escuchen, la Biblia prohíbe revelaciones nuevas. Abra su Biblia conmigo en Efesios, capítulo 2, verso 20. Efesios,
Para todos aquellos que dicen, no, un texto nada más. No, señores. Efesios, capítulo 2, verso 20. Aquí hay una gran verdad. Píntelo, márquelo, y eso tiene que ser el fundamento para usted. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Edificados sobre el fundamento. ¿De qué? De los apóstoles y quién? Y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora le explico ese texto. Márquelo y píntelo. ¿Qué es el fundamento? ¿Cómo usted hizo el fundamento de este templo? ¿Qué es el fundamento? No son las bases. Es lo que usted establece primero para luego construir encima de ellos los pisos. A eso se conoce el fundamento. ¿Cuántos fundamentos se hacen? ¿2? ¿3? ¿4? ¿Cuántos fundamentos se hacen para edificar? No es uno solo. Y Dios dice, Jesucristo mismo dice a Pablo, edificados sobre el fundamento. Hay un fundamento que Dios ya puso, ya estableció. ¿Quiénes fueron? Primero los profetas en el Antiguo Testamento y luego los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento que Dios puso y sobre ellos todos edificamos. Sobre este fundamento están los maestros, sobre este fundamento están los evangelistas y sobre eso están los pastores. Los 3 ministerios están sobre este fundamento: profetas y apóstoles. ¿Por qué? Porque los profetas profetizaron lo que vendría Jesús, y los apóstoles revelaron hasta el último tiempo con Juan lo que iba a suceder en el final de los tiempos. Ya no hay otro fundamento. El fundamento son profetas y apóstoles. Y es más, Jesucristo dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Y lo voy a demostrar en la Biblia y lo voy a escribir palabra por palabra, porque aquí algunos han dicho, no, aquí hay una palabrita. No, voy a demostrar porque aquí es Biblia. Aquí no se trata de contar un texto nada más, porque hay tantos falsos que le acomodan. ¿Qué hace un falso? Le acomoda, le añade, le trata de sacar, pero no puede sacar un texto. Tú tienes que ir a toda la Biblia, para atrás y para adelante, porque la palabra tiene que completarse. Entonces, punto número 1, ya hay un fundamento. ¿Quiénes son? Profetas y apóstoles. Yo hablo como evangelista y como maestro. Yo hablo lo que los profetas dijeron. Yo hablo lo que los apóstoles dijeron, lo que los apóstoles escribieron. Yo estoy enseñando y predicando y evangelizando sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Y nadie puede decir algo nuevo. Ya no hay nada más nuevo. Todo lo que Dios quiso revelar está escrito aquí. ¿Ok? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Veamos entonces Lucas 16, 16. Vamos a ver lo que dijo el mismo Jesucristo, el mero mero. Aquí no escribió, aquí no habló un apóstol, aquí no habló un profeta, aquí habló Jesús mismo. Ahora, la gente puede creer a su profeta, le puede creer, hermano, a su apóstol, pero yo prefiero creerle a Jesucristo, que nunca dijo una mentira. Y tú, si quieres seguir creyendo a tu religión, si quieres seguir creyendo a tus líderes mundanos, ese es su problema. Pero aquí la base es la Biblia. ¿Qué dice Lucas 16, 16? Dice, la ley. ¿Qué es la ley? Todo lo que estaba escrito en el Pentateuco, en el Yeshiva, en la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento. La ley, eso es la ley. Escuche, hermanito, hermana, no se me duerma, preste atención. La ley, compuesto por 5 libros, y los profetas, que estaban compuestos por los 39 menos los 5, porque en el Antiguo Testamento hay 39 libros, en el Nuevo 27. La ley, los 5 primeros y los demás libros, los profetas, dijo Jesús, eran. Y algunos dicen, ahí dice eran, tiempo pasado. Claro, es tiempo pasado, porque ya fueron. Eran
cuando Jesús está hablando, eran tiempo atrás. ¿Hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Y no se trata del Antiguo Testamento, porque Juan el Bautista no es parte del Antiguo Testamento. Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo lo sella. La ley y los profetas terminaron tiempo pasado. ¿Hasta dónde dice? Hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué está diciendo Jesús? Desde entonces hasta Juan el Bautista, que preparó el camino del Mesías. Desde entonces ahora todos se esfuerzan por entrar en él, porque ya no hay más velo en el templo, porque ya no hay más profeta, porque todo ya está siendo revelado con la Biblia. Y la Biblia fue y es y seguirá siendo la palabra de Dios. Jesús lo estableció hasta Juan. Ahora algunos dirán, pero ¿qué pasó con Agabo? ¿Qué pasó cuando la Biblia dice habían profetas y maestros? Vamos a ver lo que dice la Biblia, porque la Biblia es interesante. Aquí es Biblia. Amén. Gloria a Dios. Un texto que no les gusta a los falsos de este tiempo, a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. Hebreos 1, verso del 1 al 2. Aquí está ya más claro. Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. Y aquí con esto, si usted con esto no queda convencido, pues ya no tengo más que hacer. Pero todavía le voy a seguir dando más. Tranquilo. Preste atención. ¿Lo tiene? Dice Dios, escuche. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres. ¿A quién está hablando? A los padres. ¿Por quién les hablaba a los padres? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Se acabó. Los profetas, los padres fueron hablados por los profetas. Hoy a nosotros, ¿quién nos habla? El Hijo, el mayor profeta, Jesucristo. Profeta, apóstol, maestro, evangelista. Tuvo los 5 ministerios completos, el único. Y ya no hay más revelación. ¿Qué otra revelación hay más que Jesucristo? Ninguna, señores. En otro tiempo, en el Antiguo Testamento, habló por los profetas. Pero hoy, en los postreros días, ¿por quién nos habla? Por el Hijo, por Jesucristo. Así que profetas, yo no sé qué es lo que van a hacer ustedes cuando escuchen esto. Amén. Bien. Jesús con los apóstoles, escuchen, Jesús con los apóstoles abrió una nueva era. ¿Usted ha visto a Jesús en toda la Biblia nombrando profetas? ¿Ungió profetas Jesús? ¿O terminó los profetas en Juan el Bautista como él lo dice? Y no nombró más profetas, nombró apóstoles. 12 los escogió. 12. Con los apóstoles Jesús abre una nueva era. Y los apóstoles se les revela muchas cosas que en el Antiguo Testamento no fueron reveladas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ninguno de los profetas, ni Elías, ni Isaías, que eran tremendos profetas, supieron de la iglesia. Nadie habló de la iglesia, porque era un misterio oculto para ellos. Los apóstoles tuvieron un cargo mayor que los profetas. ¿Sabía usted eso? Es por eso que Jesús escoge a los apóstoles y los apóstoles revelan la iglesia. La iglesia era oculta en el Antiguo Testamento. El tercer cielo era oculto. Jesucristo, el Hijo, era oculto por algunos en el Antiguo Testamento hasta el Pentateuco. No se habla del Espíritu Santo. ¿Dónde se habla de la Trinidad?
¿No es en el Nuevo Testamento? Los apóstoles sacan a la luz muchas cosas que los profetas no sabían. Interesante. Los apóstoles tuvieron mayor rango porque fueron escogidos por Jesús. Jesús los escogió. Jesús nunca nombró un profeta nuevo. Nombró apóstoles. ¿Por qué? Porque Él mismo lo terminó. Juan, tú serás el último profeta. De aquí en adelante yo nombraré apóstoles. Y el último apóstol del Señor, Juan, murió en la isla de Patmos y nos escribió todo el final de los tiempos. Déale fuertes palmas a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Así que tengan mucho cuidado. Ahora vamos con los apóstoles. Hoy hay tantos apóstoles, tantos mentirosos que se dicen ser apóstoles. Eran pastores. Hoy no quieren hacerse llamar pastor. Se avergüenzan que les digan pastor. Yo que soy coordinador general de las Iglesias Unidas, hay gente que no me llames pastor, llámame apóstol. Soy el apóstol fulano. ¿Quién le nombró? Ellos mismos se nombraron. Pero como nadie puede poner apóstoles, nadie puede poner pastores, escúchenme bien, ni la iglesia, ni la junta directiva, ni el presidente, ni ningún hombre de esta tierra puede poner un pastor, puede poner un evangelista, puede poner un maestro, mucho menos un profeta o un apóstol, porque el llamado al ministerio solamente lo hace Jesucristo. Jesucristo mismo llamó en Efesios, y Él mismo dice, no deja pie a otros más, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Quién? Jesús los escoge. Y doy una prueba en el libro de Hechos. Cuando Judas traicionó a Jesús, cuando Judas fue contado con los 12, pero él fue cortado por lo que él hizo, quedaron 11 apóstoles, pero Jesús nombró 12. ¿Qué hizo Pedro? El apóstol Pedro se reunió con Juan, con los otros apóstoles, tenían la unción, tenían la autoridad, eran el cargo más alto que había en aquel entonces, la autoridad máxima después de Jesucristo, porque Jesús había partido para el cielo. Dijeron, hermanos, es necesario cubrir, ahora que ya Judas no está, es necesario cubrir el puesto de aquel. ¿Y qué hicieron? Llamaron a de la iglesia, reunieron a la iglesia y llamaron a los más consagrados, a los que estaban en oración. Eran buenos hermanos, eran gente que estaba orando. El pueblo los escogió porque había en ellos, lectura, oración, veían frutos en ellos. ¿Y cogieron a quién? A un hombre llamado Matías. Y lo escogieron los apóstoles. Y Jesús le dijo, no, chiquitos, por más que ustedes sean apóstoles, por más que ustedes tengan más cargo que los profetas, ustedes no tienen ninguna autoridad de escoger un apóstol. Porque el que escoge apóstoles soy yo, dijo Jesús. Porque el que pone pastores soy yo. Porque el que llama evangelistas soy yo. Y Jesús llamó a Saulo de Tarso y le cambió el nombre y le puso Pablo. Y fue el último de los apóstoles. Pablo dice, Pablo en su carta, Pablo apóstol de Jesucristo. Y dice Pablo, yo fui el último de los apóstoles, como abortivo fui yo. Ahora, para ser apóstol tenías que tener características según la Biblia. Y ninguno de estos sinvergüenzas cumplen esas características, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto a los apóstoles, señores, solamente hay 12 apóstoles. Y en el cielo ya está dicho eso. Dios ya lo estableció en el cielo. Habla su Biblia conmigo. Apocalipsis 21:14. Apocalipsis o Revelaciones, como algunos lo quieren llamar, 21:14. Quiero que lo lea. ¿Lo tiene? Dice la Biblia, escuche.
Y el muro de la ciudad, ¿qué ciudad? La Nueva Jerusalén, escuchen. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los ¿quién? 144,000 de los 12 apóstoles del Cordero. Yo pregunto, si en el cielo no admiten más que 12 apóstoles, ¿será que en la tierra podemos admitir? Ni en el cielo mismo lo admiten. ¿Por qué nosotros vamos a admitir más apóstoles aquí? Yo tengo un apóstol. Mi apóstol es el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Pablo es el apóstol de todos nosotros, de toda la iglesia en el mundo, porque los otros 11 fueron para las 12 tribus de Israel, pero Pablo fue el único apóstol a todos nosotros los gentiles, y él es el último apóstol. El mismo Jesucristo se le presentó, el mismo Jesús le enseñó Pablo. Así que todos los falsos, no sé dónde van a poner su nombre, porque en el cielo no van. Es más, la Biblia profetizaba, la Biblia enseña todo, la Biblia habla que habría falsos apóstoles. Y los apóstoles no es de este tiempo. Los falsos apóstoles no aparecieron en esta época. Los falsos apóstoles empezaron desde el inicio. Cuando la iglesia estaba fundada, aparecieron falsos que se decían ser apóstoles, que se hacían llamar apóstoles, porque el diablo es así. El diablo quiere imitar todo, y como es un padre de mentira, está engañando. Y el diablo conoce mucho. La Biblia lo dice. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis 2:2. Mire, en el inicio había falsos apóstoles. Lean Apocalipsis 2:2. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué interesante. En el inicio, cuando la iglesia primitiva empezó, hubieron muchos falsos que querían ser llamados apóstoles, y muchos falsos que también querían ser llamados profetas, como hoy lo hay. Y en esta época están avanzando. Hoy hay, escuchen hermanos, apóstol de apóstoles. Hay un hombre que se dice que es el apóstol de los apóstoles, el que puede nombrar otros apóstoles. Está hablando de otro evangelio, está hablando de otro Jesús, porque Él no es Jesús. El único que puede nombrar ministerios es Jesucristo. No hay otro más. Dale fuertes palmas a Jesús. Veamos algunas características de estos falsos. ¿Cómo se sabe cuando es un falso? Tienen características. Nos hablan de otro Jesús. Lea conmigo en 2 de Corintios 11:4. 2 de Corintios 11:4. Y no hay cámara para grabar, hermano. ¿Qué hacemos con esta enseñanza? Mano Humberto está grabando, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con la enseñanza? Venimos tarde de allá, hermanito. Llegamos tarde de Alto Perú. Nos venimos con las mismas para acá. No fui ni a la oficina ni a sacar el equipo, ni mi laptop, nada. Porque la obra es mucha. Mire las características de los falsos. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice ahí, otro Jesús, que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Escucha, ahora presta atención aquí. ¿Cómo se caracteriza? Preste atención, no se distraiga. ¿Cómo se identifica a los falsos profetas y apóstoles? Sencillo. Cuando hablan de otro Jesús, cuando hablan de otro evangelio. Jesús fue humilde
Y estos no tienen nada de humildad. Jesús no cobraba ni un centavo, pero estos se roban toda la plata, se llevan todos los diezmos, saquean las iglesias, cobran para aquí, cobran para allá, y todo es dinero. Y tienen yates, y tienen aviones privados, y visten con ternos de $1,500, y uno no tiene ni siquiera para el terno, por eso anda así. Y dicen que son apóstoles, y tienen grandes mansiones. Y Jesús, dice la Biblia, que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Falsos, mentirosos, hablan de otro Jesús, hablan de otro evangelio. Ojalá no caigamos en lo que el apóstol Pablo dijo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 1, lea. Gálatas 3:1. Gálatas capítulo 3, verso 1 dice, escuche. Ojalá no nos diga así el Señor: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Gálatas insensatos. Hoy hay cristianos insensatos que se tragan todo, que se dejan engañar por todo. Ven milagros, corren tras los milagros. Si alguien resucita un muerto, van ahí para que los cure, para que les ponga la mano, para que los sane. Y no van a Jesucristo, van tras los hombres, van tras los milagros, van tras las señales. Pues déjenme decirle a todos aquellos: el infierno les espera, porque habéis seguir a hombres y no seguís a Dios a través de su palabra. Y el apóstol lo dijo: Gálatas insensatos. En Efesios capítulo 4 nos habla de los ministerios, de los 5 ministerios. Ahora, ahí, escuche bien, la palabra apóstol en Efesios, cuando Jesús habla de apóstol, esa palabrita, si usted lo lleva y agarra una Biblia hebrea, la palabra apóstol en el hebreo se escribe sheliach. Sheliach es la palabra en hebreo para apóstol. ¿Y sabe cuál es la traducción o el significado de sheliach? Yo aquí le he notado: enviado, comisionado, el que lleva el mandado. En otras palabras, el cartero. ¿Quién era el apóstol? El que llevaba el mensaje que no era de él, que era de otro, porque el mensaje es de Jesucristo. Y los apóstoles, ¿qué hacían? Llevar el mensaje, nada más. Y es por eso que vemos a Pablo yendo a diferentes lugares, viajando al Asia, queriendo llegar hasta España, viajando a Roma. ¿Por qué? Porque él llevaba, los apóstoles llevaban lejos, a donde nadie había llegado, el mensaje. Esa era la función de los apóstoles. Ahora, en el griego, la palabra apóstol es derivada de la palabra apostelos. ¿Quién es el apóstol? Simplemente el que lleva el mensaje y no tiene ningún poder ni autoridad. Lleva el mensaje de Jesucristo. Y mucha gente quiere ser apóstol para que le aplaudan, para que le den dinero, para que le respeten, para que lo halaguen. Cuando los apóstoles no tenían nada de eso, mis hermanos. Simplemente eran los mensajeros. ¿Ok? Pablo llevaba el mensaje por todo lugar donde nunca había llegado el evangelio. Esa era la labor de Pablo. Así que el apóstol, señores, a los que se dicen ser apóstoles, no era el jefe. El apóstol en el rango era el último, el que llevaba el mensaje. Y no les va a gustar esto a los que tienen la apostolitis aguda. No existen apóstoles, hermanos. Lo que sí hay es la función apostólica, que es diferente. Por ejemplo, no existe el ministerio de profeta. Lo que sí hay es el don de profecía, que es diferente. No existe en el ministerio de apóstoles. Lo que sí hay es la función apostólica. ¿Cómo? Aquel hombre que agarra, como por ejemplo nuestro hermano Gildo,
hace la labor de misionero. Se va lejos, donde no predica nadie, trata de abrir una nueva obra, abre la nueva obra, pone un pastor y continúa su camino. A eso lo llamamos, aquí algunos lo llaman misionero, pero se llama la función apostólica, de ir y llevar lejos, en los lugares blancos donde no hay llegado el evangelio, llevar el evangelio, levantar una iglesia, preparar un pastor, poner el pastor y luego dejarlo ahí y continuar yendo donde no hay. Eso se llama función apostólica, y eso sí hay, pero no el ministerio de apóstoles. Además, señores, de los apostolitis aguda, los apóstoles no andan en las iglesias, los apóstoles andan lejos, en los lugares blancos, en el Asia, en el África, en el desierto, en Turquía, donde nadie ha llevado el evangelio. Pero estos sinvergüenzas apóstoles, entre comillas, andan dentro de las iglesias, cómodos, bien vestidos, recibiendo todo el dinero de los incrédulos, de la gente cegada, porque creen a los hombres y no creen en la palabra. Prefieren escuchar las bendiciones de estos falsos, pero no escuchar la palabra de Dios. Pregunto yo, dale fuertes palmas a Jesús. Entonces, queda claro, no existen profetas. Sí existe el don de profecía. ¿Para qué? Edificar, exhortar y consolar. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Interesante. Todo aquel que te quiera hablar una profecía tiene que hacer esas tres funciones. Si no edifica, si no exhorta, si no consuela, no es una profecía de Dios. Y no tiene por qué tenerle miedo, ni hacerle caso, ni nada por el estilo. ¿Ok? Ahora yo pregunto, de los 5 ministerios que Dios levantó, ¿quién cree usted que es el mayor? ¿Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros o pastores? No, el maestro. El maestro. ¿Sabe por qué? Porque el maestro es el que defiende la sana doctrina. El maestro es el que levanta, enseña pastores, el que enseña evangelistas. Es más, el mismo Jesús ostentaba el título de rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Hoy, como estamos sacando todas estas cosas por hombres que no tienen miedo ni vergüenza de hablar de estas cosas, hoy estos falsos, ya como saben que ya no pueden jugar más con lo del apóstol, porque todo el mundo ahora paga $1,000 para ser apóstol. Usted sabía que ahora hay entidades, usted deposita $1,000 y te dan tu título de apóstol, te dan la cobertura del apóstol. Ahora hay falsos, estos sinvergüenzas. Ahora dice, ya no me llames apóstol, ahora llámame rabí, maestro de apóstoles. Quieren el título de Jesús. ¿Ha escuchado usted eso? El mayor de los 3 ministerios que están, porque el fundamento ya fue establecido: profetas, maestros, y encima están los evangelistas, pastores y maestros. Y el maestro, la tarea es defender esto, enseñar estas verdades, para que la gente abra sus ojos y abra sus oídos y no se deje engañar por tantos falsos. Entonces la palabra, ahora otra cosa más, la palabra profeta es para el varón. No existe mujer profeta. Hoy usted ve la profeta. En la Biblia existe profetisa, la que habla a través del don de profecía. Profetiza, no profeta. Eso es una herejía decir a una mujer profeta, para tantos sinvergüenza que usan esto. Ahora, mucha gente dice, no creo en esto, voy a esperar que el Espíritu Santo me confirme. Hay gente tan necia que por más que se le enseña y se le dice y se le habla, no, voy a esperar que el Espíritu Santo me confirme. Señores, hermanos, amigos, el Espíritu Santo confirma a través de la palabra, la Biblia. Y ya está en la Biblia escrito. Y el Espíritu Santo no te va a confirmar algo más que ya está en la Biblia.
El Espíritu Santo nunca puede ir por encima de la Biblia. Nunca, absolutamente nunca, jamás. Recuerda el texto de Efesios 2:20. El cimiento, el fundamento ya está establecido. Apóstoles y profetas. Y eso fue desde el principio. Ya no hay más revelación directa. No se olvide. Ahora, ¿cuáles eran los requisitos para ser un apóstol? Fácil. Tenía que estar desde el principio del ministerio público de Jesús hasta el final. Tenía que haber recibido enseñanza directa de Jesús. Y tenían que respaldarle señales, prodigios y milagros. Y ninguno de estos sinvergüenzas estuvo cuando Jesús estuvo en la tierra. Ni uno de ellos. Y usted dirá, pero Pablo sí, Jesús se le presentó a Pablo y lo tomó del caballo. Y le enseñó y le habló. Y Dios mismo llamó a Pablo. Ahora, en 2 Corintios los apóstoles eran confirmados por esto, por los señales y milagros. Los pastores, maestros y evangelistas, ¿qué tienen que hacer? Estos tres ministerios tienen que enseñar la doctrina recibida de los apóstoles que recibieron de Jesucristo. Jesucristo enseñó a los apóstoles escribieron y enseñaron. Y todos los profetas, evangelistas y maestros tienen que enseñar lo que está escrito en la Biblia. Nada más, señores. No existen profetas, existe el don de profecía. No existen apóstoles, existe el ministerio o lo que se llama como la comisión apostólica. El de establecer misioneros. Pero no más apóstoles, no más profetas. Según Dios, a través de su palabra, la Biblia. Pónganse en pie y glorifiquemos a Dios. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuerte palmas a Jesucristo y que el Señor los siga bendiciendo.